Y el jefe del ejército de Israel admitió que hubo fallas en la seguridad cuando comenzó el ataque de Hamas en la zona sur del país. Fracasos que permitieron la infiltración y el asesinato de cientos de israelíes en la frontera con Gaza. Para analizar estas fallas, la coyuntura del día de hoy, estamos junto al profesor de la Academia Nacional de Estudios y Políticos y Estratégicos, ANEPE, Miguel Navarro. Miguel, bienvenido, un gusto tenerte en Canal 24 Horas. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo entender, claro, con cierta distancia, han pasado una semana, 7 días, se pueden quizás empezar a entender, Miguel, desde tu especialidad, qué pasó en la frontera de Gaza con Israel? Uno pensaría que es la frontera con mayor seguridad en el mundo por lejos. Y el ataque que vimos, en las condiciones que vimos, con el instrumento que se usó, uno dice, ¿cómo no se previó? ¿Cómo no se leyó esto? La verdad que esa fue una gran falla de la inteligencia israelí. Es la segunda vez que fracasa en la historia del Estado judío. En 1973, para la guerra del Yom Kippur, fue exactamente lo mismo. La inteligencia israelí fue sorprendida, hubo una maniobra de ruido muy fuerte por parte de la inteligencia egipcia y la inteligencia siria. Ya fueron sorprendidos, la alerta fue muy inmediata en el año 73, ahora aparentemente habría habido un nivel de alerta, pero que habría sido, digamos, unos pocos minutos antes del ataque, no fue suficiente para poner en alerta a la fuerza, y obviamente eso significa que Hamas mejoró mucho sus métodos de comunicación, sus métodos de organización en términos de generar un ruido que afectó en la capacidad de detección y sobre todo la capacidad de análisis de los servicios de inteligencia de Israel. Israel tiene los mejores servicios de inteligencia del mundo probablemente, pero obviamente ningún servicio de inteligencia es perfecto. Claro. Está sometido a este tipo de riesgos. Tú mencionabas, claro, cómo el ataque de parte de Hamas, para algunos incluso se preparó durante 2 años. ¿Cómo esto quizás no se detectó? Tú mismo lo dices, estamos frente a un servicio de inteligencia con el israelí de los más poderosos del mundo. Hay una sofisticación de parte de Hamas, porque el ataque, para algunos incluso, el ataque mismo no es tan sofisticado. Es con retroexcavadoras, es con ataque terrestre, incluso con parapente. Muchos esperaban que sea un ataque de otro calibre en cuanto a armamento, pero fue un ataque más bien entre comillas, voy a decir, básico, con una invasión terrestre. Es cierto, por eso que lo que pasa es que Hamas aprendió de las lecciones del pasado, ¿ya?, en términos de conseguir nublar la capacidad de detección, la capacidad... ¿Cómo se puede hacer eso? Muy fácil. Por ejemplo, una de las alternativas que se está viendo en este momento es que muchas de las comunicaciones se hicieron por mensajes verbales. Ya. O sea, mensajeros. Nada, ni teléfono, ni nada electrónico, porque Israel tiene una capacidad de detección electrónica tremenda. Le ha generado problemas al Estado judío el espionaje que ha hecho algunos líderes mundiales en más de alguna oportunidad. Claro. O sea, su capacidad en ese sentido es tremenda, en el sentido computacional, en el sentido de la escucha de informaciones, muy grande. Pero bueno, Hamas... Es como la antigua, ¿no? Esto de mensajero, un poco que se demora más, pero puede ser más Pero es seguro porque obviamente se trata de comunicaciones verbales frente a frente, como estamos nosotros. Eso es indetectable, prácticamente indetectable. Alguna información puede haber si están siguiendo algunos elementos clave, algunas personas clave a los mensajeros, si los servicios de inteligencia los están detectando y siguiendo. Pero aún así, la posibilidad de conocer el detalle de los mensajes es prácticamente imposible o muy difícil. Entonces, en ese sentido, Hamas aprendió del pasado. También el hecho que la inteligencia humana, es decir, digamos con franqueza, espías dentro de la Franja de Gaza, probablemente en la sociedad gazitiana es una sociedad bien cerrada, es probablemente difícil operar. Es más complejo ahí. Claro, es más complejo operar, sobre todo ahora, bajo el control de Hamas ya hace varios años, entonces es más difícil. Probablemente la inteligencia humana, que en el fondo, para decirlo con claridad y en simple, es tener espías instalados dentro del aparato de Hamas. Hoy día resulta más difícil, pero Israel confía mucho en su capacidad electrónica, pero aparentemente aprendieron las lecciones, este grupo terrorista aprendió las lecciones, se encargó de sobrepasar, superar estas limitaciones y consiguió organizar. Pero obviamente esto requería mucha organización. Pero también aparentemente muchos de los que participaron en la acción recibieron la información en el último minuto, de manera que tampoco hubiera mucha gente que conociera los detalles de la operación, sino que en el último minuto se determinó la forma y el momento de la infiltración. Eso parece que hasta ahora es lo que ha surgido. Sí, Miguel, ¿cómo también tú analizas? Porque han habido muchas críticas, presión sobre el gobierno de Netanyahu. Ahora hay un gobierno entre comillas, de unión en Israel, un poquito más transversal.
Tú hacías muy bien la cita respecto al 73, a la guerra del Yom Kippur, Golda Meir, que 6 meses después del ataque, como decías tú, un tremendo golpe al servicio de inteligencia israelí, 6 meses después ella sale del gobierno, obviamente por las presiones y las críticas. ¿Aquí crees tú que podría ocurrir lo mismo? Está este gabinete de transición, pero esto sencillamente para Netanyahu puede ser inabordable pensando un poquito más en el mediano plazo. Sí, es muy probable. Normalmente cuando se producen fracasos de este tipo, los líderes políticos, digamos, tienen que asumir su responsabilidad inmediatamente o tiempo después. Esto es casi una cuestión axiomática, siempre ocurre, especialmente en un sistema democrático, probablemente en un sistema autoritario, no, pero Claro. sí en un sistema democrático, debido precisamente a que alguien comienza a darse cuenta, sobre todo en el caso de Netanyahu, cuyo lema es que es él el que hace seguro a Israel, digamos, y a él le ocurre... Es derecha dura. Es la posición más dura en toda la posición actual. Y también hay que considerar que seguramente no solamente es el fracaso de la inteligencia lo que lo va a hacer pagar un costo, sino que también el hecho que algunos analistas consideran que la enorme división que ha habido en Israel a propósito del tema de la Corte Suprema, esta enorme división que ha habido en los últimos meses en Israel a propósito de limitarle los poderes a la Corte Suprema de Israel, que ha habido unas protestas masivas, enormes protestas. Entonces, esto también afectó afectó al país en términos de generar una división, debilitó al país y debilitó en cierto modo en alguna medida la capacidad de reacción, de detección y reacción. Ahora, los servicios de inteligencia, especialmente los israelíes, se precian de ser servicios enteramente profesionales que no están afectados por este tipo de situaciones domésticas. Solamente un punto ahí, Miguel, uno puede pensar, ¿qué viene después de Netanyahu si es que claro, sale del gobierno? Porque estamos hablando de extrema derecha frente a una situación, una coyuntura de un ataque brutal y una respuesta que hemos visto también ha sido bien brutal. Entonces, ¿qué viene después de Netanyahu en estas condiciones? ¿Qué puede venir? Va a depender un poco de cómo se desarrolla el resto de la operación, sobre todo el resultado de la operación terrestre, porque toda la evidencia sugiere que va a haber una invasión en estas próximas horas al norte de la Franja de Gaza por lo menos, y la capacidad, qué tanto éxito tenga Netanyahu y las Fuerzas Armadas de Israel en destruir a Hamás, como es la promesa que ha hecho. Ahora tiene que cumplir la promesa. Hay que entender que varios analistas también han determinado que lo que pasó en esta oportunidad el 7 de octubre es equivalente al 9/11 de Estados Unidos en términos de un punto de inflexión en su seguridad y en la manera como la sociedad nunca va a volver a ser igual después del sábado 7 de octubre. Nunca va a volver a ser igual. Y además el gobierno israelí, Netanyahu particularmente, ha prometido que no va a volver a ser igual, lo cual va a complicar mucho cualquier tipo de negociación. Y eso significa que los partidos de oposición, en el eventual caso que Netanyahu tuviese que pagar algún costo político, los partidos de oposición en Israel no van a poder asumir una posición soft, si se quiere, sino que de alguna manera van a tener que mantener la actual actitud. Miguel, mientras seguimos conversando, quiero pasar a leer un comunicado que acaba de sacar el gobierno de nuestro país. ¿Qué es lo que dice? El gobierno de Chile, lo paso a leer textual, el gobierno de Chile hace un enérgico llamado a todas las partes en conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Sigo, protegiendo a toda la población civil, tanto en Israel como de Palestina, sin distinción de nacionalidad, origen o credo religioso. El uso de la fuerza indiscriminada por parte de todos los actores involucrados, dice el comunicado, solo refuerza la actual escalada de violencia y causa mayor sufrimiento a las personas, afectando la vida de civiles inocentes. Chile hace un llamado al inmediato cese de los bombardeos indiscriminados contra la Franja de Gaza y la urgente apertura de un corredor humanitario que permita hacer llegar suministros esenciales a la población y la evacuación de los heridos. Chile condena igualmente el secuestro de personas y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Chile se suma al llamado del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respecto de su preocupación por la situación de los niños israelíes que han sido secuestrados por Hamás. Está ahí el comunicado en la pantalla. Y los niños también palestinos y sus madres que permanecen en la Franja de Gaza, exigiendo que los primeros sean liberados de forma inmediata y los segundos se les permita salir a través de la frontera con Egipto. Finalmente, Chile estima que junto con ponerse fin a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorios palestinos que viola el derecho internacional, debe buscarse una solución duradera al conflicto. Ello pasa necesariamente por una vuelta a la mesa de las negociaciones directas y de buena fe entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, que deben conducir a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo en el marco de la solución de dos estados. Y el último párrafo dice, dicha fórmula debe necesariamente reconocer el derecho de Israel y Palestina de coexistir de paz
en paz dentro de fronteras seguras, acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas. Es el comunicado del gobierno de Chile, Miguel Navarro, que acaba de ser emitido, y aquí se nombran varios puntos y lo cruzo con la coyuntura del momento. Este ultimátum de Israel, 24 horas para evacuar el norte de Gaza, 24 horas para evacuar más de 1 millón de personas. ¿Es posible? ¿Qué hay detrás de este ultimátum? ¿Qué es lo que viene, Miguel? La invasión terrestre. Obviamente esto sugiere que va a haber una invasión terrestre y lo que está haciendo el gobierno de Israel es tratar, porque esto no va a ser posible hacerlo. Es una cantidad muy grande en un espacio muy reducido de gente y con infraestructura que ya está muy deteriorada, caminos cortados por los bombardeos, en fin. Muchas personas que están en hospitales. Muchas personas que están hospitalizadas. Va a ser muy difícil evacuar la totalidad. Pero ya han habido informaciones que habría una evacuación de aproximadamente 400.000 personas. Y lo que quiere Israel en el fondo es sanitizar el escenario de batalla de manera de no afectar o afectar en la menor medida de lo posible a los no combatientes que están en el territorio en el cual va a desarrollar las operaciones terrestres. Ahora, este es un riesgo tremendo porque evidentemente una invasión, que era lo que se esperaba, tiene la potencialidad de extender el conflicto. El conflicto ya tiene una proyección. Está el caso de Irán, está el caso de Siria, está el caso de la Hezbollah, que obedece a los intereses de Irán, que está en el sur del Líbano, que ya hay unas pequeñas intercambio de fuego. Y, por supuesto, está el juego de las grandes potencias en el Mediterráneo. No es casualidad que Estados Unidos haya dirigido 2 portaaviones de los más grandes, y de hecho el más moderno, digamos, que está navegando y uno ve el Gerald Ford, y se ven las tomas de televisión que el buque va navegando a velocidades sobre 25 nudos, o sea, va rápidamente desplazándose hacia el Mediterráneo Oriental y apoyado por el ruso, si mal no recuerdo, otro portaaviones muy similar, de manera que el juego de las grandes potencias está influyendo. Y la Armada Real Británica está enviando por lo menos un buque al Mediterráneo Oriental y también se sumó una fragata francesa. Entonces hay una coalición de actores internacionales que están en el escenario en el Mediterráneo Oriental. O sea, todo esto para tratar de evitar una escalada, porque la presencia de estas fuerzas navales occidentales funciona como una especie de disuasivo, está orientado a funcionar como un disuasivo. O sea, el tema es bien la potencialidad, la explosividad que tiene el conflicto es grande y es lo que se está tratando de evitar es eso, pero el ultimátum israelí claramente apunta a sanitizar, si se quiere, el campo de batalla de manera de no afectar a los civiles que pueden quedar atrapados. Ya ha habido cerca de 400.000 desplazados. Desplazados hoy, claro, hasta este día. Sí. Tú me corriges los números, Miguel, sé que obviamente aquí uno conoce números de diversas fuentes. El ejército de Israel son casi 180.000, 160.000 soldados más 400.000 reservistas. Hablamos de 600.000 soldados en total. Jamás las milicias son entre 15.000 y 20.000. Las milicias, o sea, un ataque, una invasión terrestre es completamente asimétrica. Pero me pongo el escenario que tú dices. Hay vecinos, está Hezbollah, está el Líbano, está Siria, está Irán. En caso de una invasión terrestre, ¿esto va a cambiar completamente de tono? No, porque Israel no puede emplear totalmente a su ejército. Estamos hablando de un escenario urbano. La guerra en un escenario urbano es muy distinta que en el desierto, en un territorio mucho más acotado. En un territorio mucho más acotado. Probablemente el empleo va a ser de fuerzas especiales que están entrenados para la guerra en escenario urbano. Israel aprendió de la guerra contra Hezbollah el año 2006, que se desarrolló en un escenario urbano y que tuvo muchísimas dificultades para enfrentar a la guerrilla de Hezbollah. Bueno, y aprendió de eso. Entonces, el entrenamiento, el combate en localidades, en escenarios urbanos, lo ha ido preparando. Pero estas son unidades más pequeñas, son unidades de comando, no son grandes masas de ejército. No, era un despliegue masivo, porque se hablaba mucho, perdón, Miguel, de que habían, no sé, 200.000, 300.000 reservistas que estaban rodeando prácticamente Gaza. No quiere decir que esa cantidad, si es que estaba, vaya... No, de ninguna manera. Tiene que estar de acuerdo a la necesidad táctica y además, como tú planteabas, Israel va a tener que mantener la capacidad de disuasión respecto a la potencialidad de extensión del conflicto. Entonces, no toda su fuerza de ejército lo puede aplicar a este conflicto. Sí, probablemente va a destinar una capacidad muy importante, que es lo que estaba haciendo ahora, de utilizar sus capacidades aéreas. La Fuerza Aérea de Israel tiene vastísima experiencia de combate, munición de precisión, que es lo que se ha estado viendo en estos días, desde el 7 hasta ahora, los bombardeos, que claro, han sido bombardeos muy masivos,
provocado grandes destrozos de infraestructura, también muchas bajas en la Franja de Gaza, pero esa sí la puede emplear más masivamente por la flexibilidad que tiene el poder aéreo de poder redesplazarse y reorientarse a cualquier nuevo escenario que tenga que enfrentar. Miguel, ¿dónde puede darse claro, se está pidiendo que evacúe 1.100.000 personas, pero ¿a dónde va ese 1.100.000 personas? Porque también, claro, la frontera sur, que donde alguna vez, o se está pidiendo que haya una suerte de corredor humanitario, que es la frontera con Egipto, también está cerrada. También. Entonces, ¿dónde van esas personas? En el fondo, usando un concepto chileno, casi como que se van a apiñar en el sur de Palestina, o sea, puede ser aún peor. La evidencia hasta ahora sugiere eso, pero eso también indica que Israel no está contemplando, por el momento, operaciones en el sur de la Franja de Gaza, sino en el norte, en la zona respecto a la cual está pidiendo que se evacúe, que está sanitizando. Eso sugiere que la operación va a estar concentrada, claro, va a estar por zonas, un poco como se embarca en un avión, digamos, haciendo la comparación, aunque no es muy adecuada, pero es pero eso, va a ser por zonas, claro, y está despejando el frente de batalla que considera más importante para sus objetivos estratégicos. Eso es lo que está haciendo. Mira, aquí estamos justamente en la zona de evacuación. En la presencia del mapa de la zona de Gaza, está la ciudad de Gaza, estos son 360 kilómetros cuadrados, viven 2,5 millones de personas. Lo que se está pidiendo justamente es que evacúe las personas que están en el norte. En el norte, toda esa zona hacia el sur. Claro, debía ser ir hacia el sur, a la zona de Rafah, de Yan Yunis. O sea, esta es la frontera, lo que decíamos, con Egipto, que está cerrada. Pero a uno también le llama la atención, Miguel, ¿por qué Israel tiene el control sobre una frontera que entre comillas no le compete, una frontera entre Egipto y Gaza, pero Israel mantiene el control de la frontera de dos países que él es un tercero? Claro, pero esos son parte de los acuerdos que se llegó en el año 2009 respecto a la administración, por así decirlo. Pero ahora, aquí parece fácil, pero en la práctica es una zona densísimamente poblada. Mira, si lo cruzamos con esto, las zonas más rojas, más oscuras, son zonas donde hay más de 250.000 habitantes. Es decir, estamos moviendo personas en zonas muy densas hacia zonas que también son muy densas. Entonces, la zona media es donde uno podría decir hay más, entre comillas, espacio, de acuerdo a lo que se dispone en este mapa, pero se está movilizando personas de zonas muy densas a otras zonas que ya estaban muy ocupadas. Claro. Además, eso apunta a que los desplazados van a enfrentar una potencial catástrofe humanitaria, porque en este momento están sin agua, sin combustible, sin electricidad realmente. Y eso es lo que está motivando a la reacción de las Naciones Unidas principalmente en términos de evitar la catástrofe humanitaria. Y eso es muy importante porque desde el punto de vista de la guerra propaganda que se está generando en este momento, Israel tiene que evaluar con mucho cuidado sus posibilidades, porque en la medida que la campaña terrestre se extienda y que comience a producirse una catástrofe humanitaria o percibirse que hay una catástrofe humanitaria, la opinión pública internacional que hoy día está casi masivamente apoyando a Israel puede empezar a cambiar la actitud. Hemos visto en otros conflictos cómo esos despliegues que parecen seguros y de cosa de un par de días se extienden por mucho tiempo. Por muchísimo tiempo. Una guerra siempre se sabe cómo comienza y nunca se sabe cómo termina. En eso, desde la guerra del Peloponeso hasta acá, o de la antigüedad, de los tiempos bíblicos, ha ocurrido siempre así. Así es que esto puede demorarse mucho tiempo. Es muy difícil calcular exactamente cuánto va a durar, sobre todo si lo que se pretende obtener, como lo ha planteado Netanyahu, es una victoria de la destrucción total de Hamás. Que lo logre está por verse, porque es muy difícil combatir a una fuerza irregular. Aquí no estamos hablando de ejércitos regulares, son ejércitos, una fuerza regular, milicias, de un lado, claro, de un Estado, un actor formal del sistema internacional, como el caso de Israel, contra milicias de un actor informal. Entonces, esto tiene una serie de complicaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operacional, también desde el punto de vista jurídico, tiene muchas complicaciones por la aplicabilidad del derecho internacional de los conflictos armados, tratándose que uno de los combatientes, uno de los contendores no es un Estado. Sí se aplica, obviamente sí se aplica el derecho internacional, pero tiene complicaciones jurídicas bastante interesantes de desarrollar. Y esto seguramente a lo largo de los días se va a empezar a desarrollar más y se va a poder apreciar todos estos aspectos técnicos, aspectos operacionales, aspectos legales, todo lo cual está configurando este escenario. Miguel Navarro, te agradecemos este espacio muy explicativo respecto al momento de la coyuntura que se está viviendo en Medio Oriente. Muchas gracias. Muy bueno. Nos vamos a la pausa en Canal 24 Horas.